Hola, ¿qué tal? Ya estamos transmitiendo. Bienvenidos una vez más al Art Mood, acá en el Art Mood digital que llevamos haciendo desde hace 4 meses. Bueno, sabemos bien que ya hemos salido del encierro acá en Bolivia, así que poco a poco estamos reintegrándonos a nuestras actividades en la galería, así que pueden poco a poco ir visitándonos con cuidado. Tengo hoy día un programa bien interesante. Tengo también un amigo querido, Ana Vidal nos acompaña, estamos contentos de estar con ella. Bueno, ya saben, Kiosco es un espacio alternativo, independiente, sin fines de lucro, que tiene una biblioteca, 2 salas de exhibiciones, la residencia internacional y bueno, al margen de todos los proyectos alternos que llevamos a cabo, llevamos como 12 años haciéndolo. Eh, Hoy día estamos para hablar sobre la Bienal FEMSA, sobre específicamente el proyecto de este año. Tengo justamente, nos acompañan el curador de la programación pública y pedagógica, Esteban King Álvarez, y bueno, una vez más, como ya lo dije, Ana Vidal, que ha estado con nosotros el año pasado y nos acompaña como artista invitada de la programación pedagógica de la Bienal. Entonces, bueno, voy a leer los currículums. Esteban King Álvarez, investigador y curador de arte moderno y contemporáneo. Su trabajo explora los vínculos entre arte, literatura y música experimental. Es licenciado en Historia y maestro en Historia de Arte por la UNAM. Desde el 2012 al 2015 se desempeñó como curador y jefe de investigación del Museo Universitario del Chopo y del 2015 al 2019 como curador de SPAC. Y ha trabajado como profesor de asignatura de la Universidad Iberoamericana. Actualmente cursa el doctorado en Historia del Arte en la UNAM y es parte del equipo curatorial de la 14ª edición de la Bienal FEMSA. Bueno, Ana Vidal, Montevideo, 1985. Es una artista visual que vive en la Ciudad de México actualmente. Su trabajo ha sido expuesto en distintos espacios de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Participó de las residencias Kiosco en Bolivia, Flora Ars Natura en Colombia, Casa Wabi y Fundación Gruber Yes en México. Ha colaborado en el desarrollo de contenidos y talleres para programas públicos de museos como el MUAC, el Rufino Tamayo, el Carrillo Gil, la Sala Arte Público Siqueiros y el Museo Jumex. Fue becaria del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el 2018-2019. Es artista invitado del programa pedagógico de la 14ª Bienal FEMSA 2020. Entonces ahora, bueno, voy a invitar a Esteban King Álvarez a que nos comente sobre la Bienal y bueno, sobre más o menos su programación para este año y bueno, lo que viene. Muchas gracias, gracias a todos por venir, gracias por escucharnos, a los que nos están oyendo. Bienvenidos. Gracias. Gracias, pues muchas gracias, Rada, y muchas gracias a Kiosco y a todo el equipo. También, pues muchos saludos a todas las personas en Bolivia y a quienes nos escuchan desde acá, desde México, y bueno, desde otras partes también de Latinoamérica. Pues muchas gracias por estar acá. Les quisiera yo platicar un poco de la Bienal FEMSA y en particular de esta edición, para lo cual pues preparamos una pequeña presentación. Va a ser más o menos breve y bueno, luego para tener tiempo para platicar entre nosotros y también con todas y todos ustedes. Entonces, bueno, me voy a compartir mi pantalla. O bueno, les platico antes de compartir la pantalla que la Bienal FEMSA es una iniciativa que se inicia aquí en México a inicios de los años 90 y digamos que hasta hace 2 ediciones, hasta la 12ª edición, la Bienal FEMSA operó como hacen la mayor parte de las bienales en México, que es que no son un formato, digamos, de una programación curatorial, sino que son básicamente formatos de salón o de concurso. Es decir, donde hay un jurado, así las primeras 12 ediciones de la Bienal había un jurado,
que redacta unas bases, se mandan una serie de objetos o se mandaban bidimensionales y tridimensionales, y este jurado decidía 3 premios, premios monetarios y de residencias artísticas, además hacía una selección de obra y hacía una exhibición. Entonces, este formato de la Bienal, que además las primeras obras se adquirían y pasaban a formar parte de la colección FEMSA, que también es una colección muy amplia, más allá de la Bienal, se modificó hace 2 ediciones, en el 2016, sobre todo a partir de los planteamientos de quien fue el director artístico de esa edición, que es Willy Kautz, que él es actualmente el director de la Sala de Arte Público Siqueiros y de la Tallera en Cuernavaca, aquí en México. Y lo que hizo Willy Kautz en esa edición fue transformar la Bienal a hacerla como son pues otras, o la mayor parte de las bienales también en otras partes del mundo, que es ya no tener un formato, digamos, de certamen o de concurso, sino hacer un programa curatorial que sí contempla una serie de comisiones artísticas y una serie de exhibiciones, pero que se amplía, digamos, también a contemplar un programa de mediación, un programa público, un programa pedagógico, y entonces digamos que desdobló un poco la Bienal de ser un salón o un certamen a ser una Bienal curada que parte de una serie de planteamientos para desarrollar desde las comisiones hasta el programa público y pedagógico. Entonces, bueno, esta edición que se llama Inestimable Azar, pues es la primera que además ya se consolida un poco como una edición donde tienen más pesos el programa público y pedagógico, incluso que lo expositivo, al menos en lo temporal, y que entonces se empieza a pensar como una bienal que ya no es solamente expocéntrica, es decir, que no se centra solo en el momento expositivo, sino que además, y es algo que nos interesa mucho, pues contempla una serie de actividades y talleres que funcionan a lo largo de un año, ¿no? A diferencia de las exhibiciones que, digamos, duran mucho menos, como hacen las exhibiciones temporales. Entonces, bueno, para platicarles un poco más de todo esto, les voy a compartir la pantalla. ¿Ahí se ve bien? ¿Sí, sí la están viendo? Sí. Sí. Entonces, bueno, el título de esta edición, de la 14ª edición, es Inestimable Azar y se desarrolla en esta región que les pusimos por aquí, en la región de Michoacán, en México. Otra cosa que se me olvidó comentar es que las primeras 12 ediciones de la Bienal, incluyendo la 12ª, que ya cambió, digamos, de formato, se realizaban siempre en la ciudad de Monterrey, que es una ciudad al norte de México. Y sin embargo, parte del planteamiento de esta transformación del formato fue que también se volviera una bienal itinerante por la República Mexicana. Entonces, la bienal pasada se desarrolló, por ejemplo, en las ciudades de Zacatecas y en Guadalupe, en el estado de Zacatecas, en México, y esta edición se desarrolla en el estado de Michoacán. Pues miren, ahí pueden ver en un mapita más o menos dónde está Michoacán, y además, digamos, de tener 2 sedes principales, que son las ciudades de Morelia y Pátzcuaro, pues hemos hecho una red de colaboraciones más amplia, desde para la producción artística hasta personas que están involucradas en el programa público pedagógico, desde el trabajo que están haciendo los artistas o el equipo curatorial, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nada más para platicarles un poco de esta edición. Digamos que cada edición, al ser una bienal itinerante, se va transformando su tema. Digamos, el tema tiene que ver con el contexto al que llega la bienal. Y en este caso, el planteamiento curatorial que desarrolló Daniel Garzuzaviaga, que es el director artístico de esta edición, tiene que ver con el contexto específico histórico de Michoacán, y una serie de un momento importante que ahora les platico, que es que en la posrevolución mexicana y sobre todo durante los años 30, Michoacán tuvo una gran importancia en el siglo pasado, se entiende, porque el presidente Lázaro Cárdenas, que es un presidente muy emblemático acá por haber sido un presidente pues muy de izquierda y vinculado al socialismo, él era originario del estado de Michoacán, y entonces desde su mandato como gobernador del estado, pero también al ser presidente de México, pues impulsó mucho actividades
y una serie de propuestas culturales en ese estado que no son tan conocidas en otras partes de la República. Entonces, bueno, por ejemplo, este es un mural de finales de los años 30, principios de los 40, que realizó Juan O'Gorman en la Biblioteca Gertrudis Bocanegra, que habla de la historia de Michoacán. Pero así como hay obras de artistas mexicanos, este es un mural, por ejemplo, que está en Morelia, y es un mural que realizó el pintor estadounidense Philip Guston. Philip Guston había estado en Los Ángeles con David Alfaro Siqueiros, y a inicio de los años 30 llega a Michoacán a pintar este mural. Y en fin, pues también hay otro tipo de expresiones murales posteriores, como esta de Alfredo Salce, otras de los mismos años 30, como esta de una de las hermanas Greenwood, que eran una serie de muralistas estadounidenses que venían a México a pintar murales, así como los estadounidenses estaban yendo, los mexicanos estaban yendo a Estados Unidos a pintar murales. Y entonces un poco a partir de este contexto de cómo en los años 30 también el muralismo se vuelve una especie de vanguardia global. Hay influjo también en el Cono Sur, obviamente va Siqueiros para allá, pero hay también muchos artistas que retoman este formato y, digamos, entran en diálogo con el muralismo mexicano. Pues se pensó cómo se podía leer estas obras a partir de una serie de comisiones y visiones contemporáneas. Y un poco la pregunta que yace detrás es precisamente cómo leer estas obras hoy en día, y no solo estas obras de arte moderno, digamos, que abundan en Michoacán, sino, bueno, también Michoacán es un estado con una gran riqueza cultural, tiene tradiciones de artes populares, tiene su propia tradición arquitectónica, música, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a partir de todo este contexto al que llega la Bienal, se articula el inestimable azar. Nada más para explicarles un poquito el título. A finales de los años 30, de hecho, en la ciudad de Pátzcuaro, se reunió André Breton con León Trotsky, que estaba exiliado en México en ese momento. Bueno, a Trotsky desafortunadamente lo matan un poco después por acá, por ser un disidente del régimen soviético, pero se reúnen tanto Bretón como Trotsky como Diego Rivera en la ciudad de Pátzcuaro, en Morelia, y en esta pequeña ciudad redactan un manifiesto que se puede encontrar en la red, que se llama Manifiesto por un Arte Revolucionario Independiente, y es un manifiesto pues que obviamente habla de en ese momento pues los peligros que acechaban a la civilización. Es un manifiesto que inicia diciendo que nunca como en ese momento la civilización se había visto tan amenazada por los problemas que había. En ese momento, pues obviamente era el ascenso del fascismo, había toda esta tensión global en torno a estos regímenes totalitarios, y se reúnen Bretón, Rivera y Trotsky a redactar un manifiesto en el que pelean, digamos, por un arte que no tenga que estar nunca subyugado a un mandato de poder o a un régimen, ¿no? Digo, obviamente, Bretón lo habían expulsado ya del Partido Comunista, Trotsky era un perseguido político, Diego Rivera pues también estaba ahí muy cercano a Trotsky, tenía muchas disidencias con el Partido Comunista Mexicano. Y entonces, bueno, a partir de ese contexto y de este manifiesto, ese manifiesto menciona en algún momento la importancia del azar, y se refiere precisamente al inestimable azar en los eventos que ocurren y en la creación artística. Entonces, bueno, fue a partir de un fragmento de este manifiesto realizado a finales de los años 30 en el estado de Michoacán que se toma el título y que se decide hacer todo este programa que, en fin, ya les digo, ya no es solo expositivo, sino que implica también un programa público y pedagógico. Aquí podemos ver algunas pues, particularidades, museos, prácticas artísticas de Michoacán, que esta es una de las sedes donde se desarrolla. Y, en fin, me voy a brincar un poquito esta parte para llegar a lo que nos interesa más en esta charla, que es como les decía precisamente, la Bienal ya no es solo un programa expositivo, sino que es un programa curatorial que contempla un programa público, un programa pedagógico, un programa editorial y un programa expositivo. Los artistas están trabajando en sus comisiones, todas están vinculadas de una u otra forma a la historia del Estado.
Y por otra parte, pues iniciamos un programa público que precisamente lo que buscaba era ahondar en cómo pensar hoy en día estas obras de arte moderno, pero también cómo revisitar el legado de artistas michoacanos o cómo, por ejemplo, revisitar una serie de obras en un parque que hay de los años 80 de escultura abstracta y de cómo pensar lo contemporáneo en relación también con estos legados y con estos temas históricos. Digamos que esa es la base del programa público. Y la base del programa pedagógico era, pues siguiendo un poco la gran tradición cultural que tiene Pátzcuaro y Morelia, fueron para allá parte del equipo antes de que iniciara toda la programación y pues se dieron cuenta que había como mucha inquietud por algunos temas como la curaduría, cómo hacer exhibiciones hoy en día, pero también nos interesaba a nosotros cómo hacer un programa que no fuera necesariamente académico, porque la Bienal no es una academia y tenemos ese lujo de no ser una academia, sino poder operar de otra manera, también desde el arte. Y realizamos pues una serie de módulos que implican talleres, charlas, conferencias, encuentros, en los que pues se habla así de exhibiciones y curaduría, pero también mucho de mediación y giro pedagógico en el arte, así como de escritura y edición vinculado al mundo artístico. El programa público como el pedagógico son un programa que iniciaron desde febrero de este año y se cambiarán a febrero del año, y llegan hasta febrero del año que entra. Y bueno, era esta idea, les decía, de ya no hacer, de no pensar la Bienal como ese momento expositivo de la inauguración, donde lo que importa son las piezas en el espacio y en las que no pasa mucho más, sino darle importancia a todos estos lugares de encuentro, puntos de reflexión, de inflexión del pensamiento, de crear redes con agentes locales que se conectan tanto dentro del estado de Michoacán como dentro de México, como con los artistas internacionales e invitados a ambos programas, porque es una bienal que, aunque la mayor parte de los invitados, tanto artistas como el programa público y pedagógico, son mexicanos, una gran parte son de otros lugares de América Latina. Y pues es intentar pensar también cómo una bienal puede incidir un poco en este contexto local y cómo la gente que va para allá puede también llevarse cosas consigo de cómo, de lo que hay, de cómo opera este contexto. Entonces, bueno, tengo, para no hablar demasiado, algunas imágenes, les muestro un poquito del proceso, por ejemplo, también todos los artistas y los invitados e invitadas, pues recorren el estado, hay una inmersión, hay actividades como esta en la que antes de que nos afectara esta crisis global del COVID, pues los artistas también que cuando iban a hacer una pequeña investigación para planear su producción, pues daban también alguna charla sobre su trabajo y sus intereses, visitábamos con ellos los espacios expositivos y visitábamos otras también iniciativas independientes. Hay que decir que en Morelia y en Pátzcuaro, así como en otros lugares de Michoacán, pues están los espacios institucionales, que son increíbles, pero también hay muchas iniciativas independientes. Es un estado con una tradición gráfica increíble y también con mucho trabajo artesanal, pero también hay mucha gente trabajando proyectos artísticos de carácter conceptual, pedagógico, vinculando con otras esferas del arte, etcétera. Visitamos otras regiones increíbles en el estado, como por ejemplo es el municipio de Cherán, que es un municipio autónomo al Estado mexicano, en Michoacán. Es históricamente, y desde antes del siglo XV y XVI, era una zona purépecha. Los purépechas son un pueblo originario que además siempre tuvo y se interpuso a los mexicas, por ejemplo, en su momento. Y bueno, y hoy en día sigue siendo un grupo que no solo guarda muchas tradiciones y otra cosmovisión y otra relación con el entorno, sino que a raíz también de pues, los problemas que ha sufrido México de crimen organizado y talamontes en particular que tenían allá, se independizaron tanto del el nivel municipal como del estatal y es un municipio autónomo. Entonces, bueno, esto para decirles, Michoacán es un estado riquísimo y un poco la idea es cómo una bienal no tiene que llegar tal vez a
a enseñar nada ahí, sino que tiene más bien que llegar y empaparse de un contexto riquísimo para, pues, generar piezas, pero también redes, reflexiones, etcétera, etcétera, etcétera. El programa público, de hecho, se desarrollaba en la biblioteca Gertrudis Bocanegra, donde estaba este mural de O'Gorman que les enseñaba al inicio. Y pues, en fin, también ahí pues iban una serie de investigadoras e investigadores a hablar sobre estos temas históricos, digamos, desde una visión contemporánea. Y bueno, ahora por todo esto nos tuvimos que mudar al formato digital, pero en fin, esta es una foto de aquel entonces también de una de las artistas comisionadas, de Nuria Montiel, trabajando con una artesana para una colaboración que va a realizar como parte de su proyecto. Tuvimos a gestoras locales, aquí por ejemplo tiene el micrófono Rosy Guaroco, que es una gestora cultural de Cherán, que trabaja con los artistas de Cherán, y bueno, ha publicado libros, escrito, y era un poco también crear estos espacios. Por ejemplo, este es un espacio independiente en Pátzcuaro, donde pues a la hora que van los artistas allá, pues invita a gestores locales que también hablen de su obra o de su trabajo y artistas. Entonces es bueno como crear todo este tipo de redes donde les digo, creo que la importancia es que la Bienal deja de ser ese momento expositivo, expocéntrico, o ya no es esta idea de un formato de salón donde hay una serie de premios y todos los demás, algunos exhiben, otros quedan fuera, sino que intenta ser otro tipo de espacio, sobre todo de encuentro y de reflexión y de trabajo, donde se puedan conectar a diferentes niveles muchísimas personas. El programa pedagógico, si quieren ahora les platico con más calma, pero ya para cederle la palabra a Ana, pues implica una primera parte implicó ya que fue física todavía, una primera parte de curaduría y montaje de exhibiciones, y vamos a tener, ahora iniciamos con Ana, pero vamos a tener una gran parte en un módulo de mediación, así como el de escritura y edición de libros sobre arte, porque también nos parecía muy importante como parte de esta reflexión sobre qué puede ser una bienal, que las bienales, claro que son importantes en este momento expositivo y en este momento de la producción artística, y es central, sin duda, pero como parte del programa pedagógico decidimos darle la mayor importancia al módulo de mediación. Y bueno, pues ahorita les puedo platicar con más detalle. Invitamos a distintas personas de México y América Latina, pero en particular también desarrollamos, invitamos a algunos artistas y educadoras y educadores a que dieran una serie de talleres que ocurren de hecho antes o después del momento expositivo, y una de ellas, como lo pueden ver en esta bonita imagen, es un taller que está impartiendo Ana Vidart, que es una artista, como ya dijeron, uruguaya, pero que ya es también connacional. Y bueno, es una artista increíble que ha estado muy vinculada también a los temas de mediación y de pedagogía. Y pues bueno, me gustaría hacerle la palabra ya para no hablar tanto y para que también desde su visión nos platique ella un poco como artista, cómo opera, digamos, dentro de este formato de la Bienal. Gracias. Gracias, Voy a Esteban. quitar mi pantalla, perdón. Ah, vale. Ya se quitó, ¿verdad? Bueno, ¿Sí? creo que no. ¿No? A ver, ¿no? Ay, no, esperen. ¿Qué hice? No, Demonios. todavía. ¿Dónde está el Zoom? Corta, ahí estamos. Me perdió. Ustedes perdonen, ¿eh? Bueno, si quieres, vamos platicando y ahorita te pongo la imagen, Ana. Sí, sí, tranqui. Bueno, gracias, FEMSA, y ahora me voy a sacar porque no me gusta verme tan cerca. Ahí está. Gracias a FEMSA por la invitación y a Kiosco también. Los dos equipos de trabajo de los dos lugares son muy queridos y me encanta siempre colaborar. Bueno, entonces les platico un poco de mi participación en la Bienal. A mí me entusiasmó mucho la invitación al programa pedagógico porque yo veo mi trabajo, sea instalaciones, objetos, video, lo que sea, para mí son dispositivos, ¿no? Entonces, a veces son visuales, a veces cobran un giro un poco más pedagógico, o de mediación, o poético. Entonces, me gusta que cada pieza se contextualice, digamos, sí, de acuerdo a la situación en donde se echa. Entonces, para mí estar como entre medio, entre digamos, las disciplinas como más marcadas, artísticas o pedagógicas, es justo como, sí, como suelo trabajar.
Entonces, para la Bienal me propusieron hacer un taller que, bueno, como comentaba Esteban, sufrió esta transición a digital y yo suelo trabajar mucho con el espacio y con sitio específico y también con elementos de la cotidianidad. Entonces, para mí fue un desafío interesante ver cómo abordaba esos mismos problemas que yo suelo trabajar en el espacio, donde el cuerpo es muy importante, el cuerpo en el espacio, ver cómo podíamos hacer la transición a digital, ¿no? Y fue, bueno, tuvimos ahí varias conversaciones con Esteban, a ver cómo, de ida y venida, a ver cómo lo resolvíamos. Y al final para mí estuvo interesante el proceso porque yo pensé, bueno, yo trabajo con sitio específico y finalmente el espacio virtual también es un sitio específico con otras características, pero sí, sería como el mismo ejercicio para mí, ¿no? Entonces decidimos hacer un taller para un grupo reducido de Michoacán, de Morelia y Pátzcuaro, son personas que están en el ámbito de las artes y la cultura. Hay directoras de museo, gestoras culturales, en fin, es un súper grupo. Más bien estamos todos ahí como colegas compartiendo conocimiento. Y bueno, es un taller que va de procesos artísticos, o sea, como yo me acerco a la pedagogía es a través de mi proceso. Entonces tiene mucho como de experimental y sí, como de cotidianidad, como les decía, de cómo trabajo. Pues yo suelo hacer muchos sistemas o reglas del juego, como que el juego para mí es muy importante en el proceso, para justo lograr situaciones que involucren el azar. Por eso también el tema de la Bienal para mí era un disparador súper súper bonito. Entonces, esos sistemas que genero o juegos se transforman como en instrucciones que es interesante también como abrirlas a otros públicos y a otras personas o a artistas o, bueno, públicos muy diversos. Entonces, como que por ahí es donde me acerco a la parte educativa, digamos. Y el taller está pensado, se llama El Gran Misterio, y está basado en el prólogo de una novela de César Aira, que es un escritor argentino, que bueno, la novela es como muy fantástica, surreal, luego se va por muchos lugares, pero el prólogo tiene una idea muy poderosa que a mí me llamó mucho la atención, donde el protagonista dice que todos los objetos que nos rodean, cotidianos, vasos, sillas, mesas, en fin, todos esos objetos no fueron creados por nosotros, los humanos, sino que son un residuo de una civilización anterior a nosotros, ¿no? Entonces, que el uso que les damos y la funcionalidad e incluso el significado es como algo malinterpretado, ¿no? Como que no entendimos nada de cómo funcionaba y esconden estos objetos un valor potencial que sí, que desconocemos. Entonces, eso para mí fue como el punto de partida para el taller, que es de mediación experimental y que se centra en un diseño de objeto, tiene mucho de diseño el taller, y pensando en la mediación como algo muy abierto, digamos, no específicamente la mediación artística, sino como mucho más complejo, que tiene que ver más con la interacción y con la interfase del cuerpo con los objetos y el espacio. Y bueno, en paralelo a este taller, digo, no sé si luego tienen preguntas más específicas del contenido del taller, me dicen, no. Pero iba a contar de una intervención que estoy haciendo en paralelo al taller. Como el taller es algo como muy reducido el grupo y personalizado, tenía ganas de hacer de alguna forma algo que involucrara a un público más grande, masivo, y con esta transición a lo digital, o sea, también era algo como que esta transición nos quitó unas cosas y nos dio otras, ¿no? Había como que buscarle la vuelta por dónde. Y entonces pensé, bueno, igual podemos hacer algo en la web que
que sea muy masivo, ¿no? Como que incluso desde, si todo hubiera sido como presencial en Michoacán, sí, o sea, que pudiera acceder gente a la que no iba a poder acceder, digamos, como un extremo y el otro, algo como súper reducido y algo masivo. Entonces, es una intervención en la página web de la Bienal que va a estar lista en estos días, creo. Y es una especie como de carrusel de palabras o de buzones, se llama inbox, en donde tú ingresas una palabra y te regresa otra palabra random de esa bolsa que se va acumulando de las palabras que van ingresando la gente que va entrando. Entonces, eso es un ejercicio bastante experimental para ver qué pasa, qué tipo de palabras se usan, en fin, tiene que ver con el azar, con ver las palabras como si fueran, yo me las imagino como si fueran piezas de un juego, digamos, ¿no? Donde cada uno le agrega o le proyecta el significado que quiere, ¿no? Entonces, son palabras sueltas que van a ir generando algo, no sabemos bien qué, pero esa es la idea también del proyecto. Sí, que sea algo realmente que se construye con el proceso. Entonces, pues eso, ya les avisaremos también cuando esté en línea y se pueda participar. No sé si me queda algo pendiente o... A ver, creo que podríamos continuar con algunas de las preguntas. Em, ah, Esteban, hay cosas que a mí me gustaría saber sobre la Bienal en sí. Am, ya, ¿Quién la financia? Bueno, FEMSA, pero no sé si me puedes decir FEMSA qué. Sí. Yo dejé de escuchar a Rada. ¿Tú también, Ana? Ah, sí, yo también creí que era yo, pero es raro No. que se cortó. Ahorita vuelvo. Oye, Ahí regresaste. te perdimos, Rada. ¿Puedes, por favor, volver a las preguntas? Sí, perdón, creo que eso es porque no tenemos mar. Entonces, toda nuestra señal de internet es muy misteriosa. Lo que yo les decía es que hay cosas sobre la Bienal FEMSA que me interesaría saber. Por ejemplo, eh, ¿qué es FEMSA? O sea, para el público nacional me gustaría saber qué es FEMSA, cómo financia la Bienal y si tienen como digamos un programa, sé que ya llevan más de 10 años haciendo esto, pero si me podrías centrar en algunos de los detalles específicos de la producción desde la empresa que la financia. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. Pues sí, pues FEMSA es un corporativo muy grande que es de la ciudad de Monterrey. La ciudad de Monterrey es una ciudad industrial y donde hay muchas de las grandes corporaciones mexicanas que operan en México. Y pues FEMSA, que es un conglomerado al final de muchísimas empresas, tiene una fundación, como hacen en general acá las empresas en México, que tiene una fundación también muy grande, que entre otras cosas tiene una colección de arte contemporáneo y la Bienal FEMSA. Creo que en México pasa mucho que ante el adelgazamiento un poco del Estado en términos de la cultura, como ha ocurrido también en muchos otros países, pues es muy común que iniciativas privadas financien proyectos todo el tiempo. Entonces, pues es una bienal que viene de este corporativo, pero tal vez lo interesante es que esta edición y la pasada y la anterior, no, aunque hay obviamente personas que trabajan en la Fundación FEMSA, todo el equipo de la Bienal en realidad estamos, digamos, contratados durante el tiempo de la Bienal y la idea es que, pues de alguna manera es una especie de
equipo que no está directamente en la empresa, sino que se va cambiando con cada una de las ediciones. A esto se suma que si bien es una bienal, es la Bienal FEMSA y los recursos en su mayoría vienen de ahí, pues es una bienal que también trabaja en estrecha colaboración con las instituciones locales a las que llega, es decir, pues obviamente, por ejemplo, con todas las instituciones, tanto estatales como municipales de Pátzcuaro y Morelia, pues hay colaboraciones, se buscan otro tipo de financiamientos menores, ya sean también en especie, espacios, en fin, se trabaja también con iniciativas independientes, con un montón de artistas, gestoras, gestores. Entonces, bueno, pues ese es un poco el panorama y nosotros, el equipo que está siempre en la Bienal, pues va mutando o ha ido mutando con cada una de las ediciones. Sí trabajan con artistas internacionales, ¿verdad? Sí, ¿Y cuál es la lógica con los artistas internacionales? ¿Ustedes financian a los artistas internacionales o trabajan con las embajadas o con algunas empresas internacionales que los financian? No, de hecho, pues toda la Bienal contempla que los artistas, sean de México o de América Latina, en realidad es una Bienal muy enfocada al ámbito latinoamericano. En esta edición, sobre todo, hay muchos artistas de Centroamérica, pero pues contempla desde su constitución misma que todos los artistas puedan ir a hacer un scouting, digamos, ir a conocer el espacio, a familiarizarse con él y luego puedan regresar o mandar sus piezas, sea lo que sea el caso que sea. Pero no, el programa curatorial contempla desde un inicio esta, digamos, visita de inmersión e investigación y vínculo con el contexto local. Y luego la producción artística y también tanto un monto de producción como un fee para los artistas que participan. Me pregunto, ¿hay una dirección administrativa de la Bienal que se mantiene, la cual permite que la logística se herede, o simplemente es como un nuevo comienzo permanente en el cual, así como todos los proyectos tienen que reiniciarse una vez que, bueno, se plantea la siguiente Bienal? Pues hay un equipo en la Fundación FEMSA que está de fijo, que trabaja en FEMSA, y de todas maneras nosotros en el equipo somos 12 personas en el equipo de la Bienal, creo que sí somos 12, y bueno, entre los 12 hay, por ejemplo, un curador local que es de Michoacán, 2 asistentes curatoriales, un curador del programa público pedagógico, un director artístico, pero también hay obviamente una parte ejecutiva sin la cual sería imposible pensar todo el trabajo. Y pues sí, esta parte ejecutiva pues es la que está realmente ejerciendo y que es el vínculo entre la fundación y el equipo de la Bienal. Y pues son ellos quienes ven ya todas las cuestiones administrativas, los pagos, los vuelos, incluso pues están viendo cuestiones, hay una parte de difusión, de redes sociales, y bueno, una dirección ejecutiva, pero también, pues como Catalina que estaba ahora, pues que están viendo cómo opera la Bienal desde la producción, pero también el programa público y pedagógico, y en fin, también está Ivonne, que por ejemplo, pues es la que más sabe de administración y finanzas y ve todas esas partes, pero efectivamente, si bien está la Fundación FEMSA, que tiene de fijo a una serie de personas que trabajan allá, el equipo de la Bienal, pues en cada edición llega un poco a volver a conectarse a esta lógica. Y bueno, pues obviamente sin el equipo ejecutivo, pues no podríamos hacer nada de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces cada quien tiene, digamos, su campo de especialidad y por suerte el equipo que reunió en esta ocasión Daniel Garza Sabiaga, el director artístico, es quien, digamos, también tiene posibilidad de invitar a los colaboradores y colaboradoras, pues es un equipo increíble en el que trabajamos súper bien y es algo que también se agradece muchísimo para un proyecto. Una de las preguntas que tenía programada, ¿cuáles han sido los ejes principales o las temáticas que dan forma al programa público y pedagógico? Pues sí, como un poquito el programa público, como les decía, se articula un poco a partir de todas estas relecturas históricas, pero desde una perspectiva contemporánea del contexto michoacano. Entonces, aunque hay muchos personas que se han centrado en la década de los 30, donde está todo este contexto histórico que
les platicaba, pues hay quien también ha hablado de artistas locales. Por ejemplo, este mes tenemos a un investigador que va a hablar de Teo Hernández, que es un artista michoacano, cuyo acervo resguarda el Centro Pompidou en Francia, que hizo la mayor parte de su carrera fuera de México, pero es un poco, por ejemplo, en su caso, como de pronto una bienal que tiene un programa artístico, pues puede llegar e invitar a un investigador a que hable de este artista michoacano en el contexto de una bienal dedicada al arte contemporáneo. También vamos a tener invitadas increíbles, pues invitarles a que estén pendientes de la programación en la red de la Bienal FEMSA. Vamos a tener a Rita Eder, por ejemplo, hablando de este mural de Juan O'Gorman. Ella es una investigadora emérita de la UNAM. Vamos a tener a Graciela Esperanza también, haciendo un poco... Graciela Esperanza, ya saben, es esta increíble escritora y crítica argentina, que va a hacer una lectura un poco de cómo pensar desde una perspectiva contemporánea ciertos problemas vinculados al realismo de la época. Vamos a tener a Rosy Guaroco, que es esta increíble gestora de Cherán, hablando también del movimiento artístico que hubo en Michoacán a partir de los años 80 y 90 y a partir de lo que ha sucedido también en su comunidad autónoma. Entonces, el programa público, digamos que va más enfocado a este tipo de actividades, y el programa pedagógico, pues les decía, tuvo ya una primera parte dedicada a la exhibición y a las exhibiciones y la curaduría, pero ahora justo vamos a tener un taller como el que está impartiendo Ana con Nuria Montiel y María Cerdá, y vamos a tener un encuentro también de mediación, y finalmente tenemos también una serie de invitadas e invitados increíbles a la parte de cómo pensar la escritura y la edición de libros. Tendremos a Sara Uribe, a Verónica Gerber, a Alfonso Santiago y a Sandra Sánchez. Y pues un poco, digamos que también esto, si se viera como el programa pedagógico así a lo largo, es que además de poner este énfasis en la mediación, porque la mediación y el giro pedagógico por el mismo formato de la Bienal nos interesa mucho, pues es también como en un lugar donde hay tantos gestores culturales y una tradición artística tan grande y prácticas artísticas tradicionales, pues también se podía hacer un programa que contemplara puntos de encuentro, talleres, cómo hacer cuestiones de gestión, pero también de escritura, edición, mediación, etcétera, etcétera, y mucho en relación, pues obviamente, con el contexto y los proyectos que se están desarrollando allá. Entonces, es un poco las líneas de trabajo que llevan el programa público y pedagógico, y bueno, tal vez tú tienes otras preguntas, pero también puede ser interesante que en algún momento Ana nos platique qué están haciendo en su taller, ¿no? Que los participantes, como para ver también qué tipo de cosas pues salen, ¿no? En esta de pensar la mediación experimental de una bienal en tiempos donde nos vemos obligados a estar por aquí, pues también, no sé, como para ver tal vez una cosa más concreta y práctica que todo esto que le estoy diciendo tan general. Espera, quisiera yo preguntarle algo en el marco de esto, quisiera preguntarle algo a Ana. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Se diseña la mediación para que se entiendan las obras? O sea, primero se hace la mediación y de ahí se hace la selección de las obras, ¿o es al revés? ¿Tú qué crees? Pues mira, o sea, mi acercamiento, como comentaba hoy más temprano, es desde el proceso artístico. Entonces, como que yo no trabajo tanto, digamos, en el último eslabón de la cadena, que son los museos y los públicos, y donde el público tiene, digamos, el contacto directo con la obra y cómo se articula ahí, ahí es donde se cocina todo. Si bien sí he trabajado, estuve un año coordinando el Departamento de Educación en el Museo Tamayo, entonces sí tengo algo de experiencia en eso, pero creo que sí, son como mundos muy complejos y que sí se tocan todos digamos, en la mediación, la producción del artista con los públicos, con las, yo qué sé, interpretaciones históricas también o de contexto, pero vienen de muy distintos lados. Entonces, yo desde mi trabajo, desde mi práctica, no pienso en públicos ni en cómo eso se va a mediar, ni cómo va a funcionar. Sí lo tengo como, o sea, decir no pienso sería un poco mentira porque siempre está ahí eso en el fondo del cerebro, ¿no? Pero digo, no es mi mayor preocupación, que estando dentro de un museo trabajando como mediadora, pues sí, esa es tu mayor preocupación. ¿Cómo haces que
un contenido tal llegue a un público tal, ¿no? Entonces, no sé, yo te diría que va todo junto y que es muy complejo y justo eso es lo interesante, que hay un montón de capas y a mí como artista me genera muchísima satisfacción cuando la pieza o la instalación ya se libera de mí, digamos, sale de mi estudio y está funcionando en el espacio. Entonces, las interpretaciones ahí yo ya no puedo controlar. Además, en mi proceso soy bastante controladora. Por eso me la paso diseñando cosas para encontrar el caos. Pero una vez que eso está allá afuera operando, yo ya no puedo controlar y entonces sí, eso para mí es justo donde pasan las cosas inesperadas y justo esos momentos de aprendizaje más puros, por decirlo de alguna forma. Y digo, mi trabajo yo lo pienso justo para que esté todo entrelazado, como que sean instalaciones muy relacionadas a la experiencia y a la percepción, a los sentidos incluso, justamente para que la misma experiencia sea la mediadora y no tengas que depender de un guía o alguien que te está explicando, o un texto de sala, o en fin. Hay como un montón es todo un abanico de cómo operamos los artistas. A mí me gusta que la mediación sea una cosa muy de la experiencia directa con la pieza. Esteban, no sé si tienes algo que decir en este aspecto. Pues no, creo que justamente o sea, sí, pero creo que precisamente este tipo de acercamientos como el de Ana nos interesa mucho. Digamos que por una parte, claro que puedes pensar la mediación educativa o como se piensa mucho es como a través de, pues como del guía o como de un mediador en sala que es un interlocutor de lo que ocurre entre el público y la obra, pero pues definitivamente hoy en día la mediación es visto como algo mucho más general, mucho más complejo, que puede tener diferentes capas, que a mí me gusta mucho, la verdad, esta visión que tiene Ana de la mediación como experiencia, pues me parece muy, muy interesante, ¿no? Porque cómo la propicias, cómo la haces, cómo la planeas, cómo la piensas. Y finalmente también, pues creo que la mediación es un tema o se ha vuelto un tema muy central porque también pues ya se rompe un poco también esta idea de una, pues como de una pieza a la que llega a ver un público y es como ese momento de éxtasis estético o algo Sí. así. Y en realidad pues creo que la mediación plantea pues otra manera de entender el campo artístico donde no tiene que ser, digamos, este fenómeno unilateral, sino que lo piensa de una manera más horizontal y compleja y donde pues es posible esto, como hace Ana, a mí me gusta mucho, ¿no? De pensar la mediación tal vez no incluso para objetos artísticos, sino pensar una mediación general, ¿no? Como una experiencia con el mundo y con las demás y los demás. Digo, creo que sería también interesante, como decía, si Ana nos platica así como de un par de proyectos, de tipo de proyectos que estén desarrollando en tu taller, sería como muy interesante también, si te dan ganas, un par. Pero, en fin, Sí, creo que, sí, perdón, nada más también este tipo, por ejemplo, en la Bienal, que tengamos la oportunidad de hablar con ustedes en kiosco y de hablar de mediación, tal es como, pues sí, el tipo de redes, relaciones, espacios que se generan, que a mí en lo particular me interesan mucho, ¿no? Aunque como curador, claro que hago exhibiciones también de objetos, me interesa mucho también todo ese otro campo donde el lugar de la exhibición o la bienal pueden ser también un espacio de encuentro y reflexión más que de esta experiencia de ir a ver el arte, ¿no? Am, eh, ¿Cómo se aproximan al público? ¿Qué entienden ustedes por el público? ¿Cómo se aproximan a que el público que no, digamos, que no está acostumbrado se aproxime a las obras de arte contemporáneo? O sea, ¿hay alguna línea ahí sobre la cual parten ¿tú? los dos? Si quieres voy, vas, Ana, vas y voy. Pues en mi caso yo tengo una visión un poco optimista.
con eso, y siento que muchas veces pecamos de subestimar a los públicos, y justo en esta experiencia que voy teniendo de trabajar con talleres y distintas edades y distintos públicos y así, me voy dando cuenta en la práctica que sí, que en realidad a veces estamos demasiado preocupados porque a ver si se va a entender, cómo se va a entender, a ver cómo... Y en realidad las cosas, o sea, sí, yo abogo mucho por experimentar y dar el salto al vacío, ¿no? Y que después sobre la marcha la conversación y el conocimiento se construye pues con los que estamos ahí. Entonces, yo más bien soy mucho de no dar todo masticado y bueno, tiene un poco de vértigo la cosa. Digo, yo trabajo como artista, entonces no es que dependa de números de gente que entra a mi museo y paga la entrada, ¿no? A mí esas cosas no me interesan. Igual si estuviera de ese lado me preocuparía un poco más, pero yo creo que más bien, sí, para mí es como creer en mi proceso y trabajar en algo genuino y compartirlo de manera, digamos, lo más honesta y transparente y que ahí surja el aprendizaje para ambos lados, además, ¿no? Entonces, digo, yo creo que los públicos específicos son algo más bien del diseño, pero también todo está un poco mezclado. Si bien a veces pienso en un perfil que sería ideal, digamos para mis talleres, luego también me sorprendo que al final alguien que lo aprovecha muchísimo más venía de otro campo que no tenía nada que ver con el arte, ¿no? Entonces, pues hay de todo. Bueno, no sé si fue un poco vaga mi respuesta, pero esa es como mi experiencia con los públicos. Sí, pues sí, yo sí creo que también, pues sí pues por ejemplo en mi caso particular, alguna vez que también impartía una materia en la universidad de curaduría pedagógica, nos preguntábamos todo el tiempo con las alumnas y los alumnos, ¿no? De qué pasaba si había un nuevo texto de muro, qué pasaba si estaban o no las cédulas, cómo iba a funcionar la exhibición. Y creo que ahí todo el tiempo también de pronto se hablaba o hablábamos del público y nos dimos cuenta que era una categoría también bien tramposa, porque es una categoría como también muy abstracta, ¿no? En donde tú estás dando por hecho que hay como una especie de público ideal que sabe o no sabe de algo, o que está familiarizado o no. Y pues en fin, yo también como Ana soy un entusiasta y creo que pues tal bien, o sea, esa experiencia que sucede en el espacio, pues siempre se va a salir un poco de cualquier control o cualquier visión, objetivo que tú tengas y que es muy rico lo que puede pasar más allá como de también tú subestimar al público, ¿no? Esa es otra cosa como que platicaba mucho con las alumnas y alumnos de la universidad, que era pues que pues hasta dónde les tenía que explicar algo, dar por hecho que no iba a saber, etcétera, etcétera. Para el contexto específico de la Bienal, pues hay como también un interés muy grande en trabajar con gestoras y gestores locales, artistas locales que tienen un diálogo con la comunidad y que finalmente artesanos y artesanas son quienes también trabajan con los artistas y bueno, pues trabajan con sus producciones. De hecho, se me olvidó también para mencionar una cosa de la Bienal, desviándome un poquito, esta es la primera edición donde hay una serie de curadores locales y curadoras, es decir, que también hay curadoras y curadores en las mismas sedes que van a hacer las exhibiciones, y entonces, bueno, entre una exhibición o un montaje de alguien local o un artista que viene de fuera, tal, son como muchísimas capas, y tal vez, pues este tipo de espacios, ¿no? Donde nos podemos preguntar qué pasa a la hora del encuentro con la obra, cómo conciben la mediación, pues a mí me interesa en tanto que una bienal te permita justo invitar a Ana y preguntarle qué opina, ¿no? Y que yo esté aquí y estemos aquí platicando contigo y podamos discutirlo un poco. No creo que haya una visión unilateral o cerrada por parte de la Bienal, pero sí digamos que entendemos, podría decir yo, en términos generales, la mediación como pues un fenómeno de intercambio cultural, ¿no? Primero que nada, y de encuentro, y pues a partir de ahí ya lo vamos bajando dependiendo cada programa y cada proyecto.
pero bueno, no sé si fui yo también un poco vago, pero por ahí va lo que pienso. Sí, pero eso es interesante porque yo, por ejemplo, como artista viviendo en Ciudad de México, por más que tenga todo el interés, el entusiasmo, para mí llegar a Michoacán y decir, bueno, voy a hacer un taller, pues es como imposible. Igual no va nadie, no conozco a nadie. Entonces, sí es importante como la articulación justo de toda esta cadena que decías de dentro de la Bienal, que se articula directo con el contexto local de Michoacán para justo dar con, sí, no quisiera llamarlo público porque son los integrantes del taller, pero para dar con grupos que sí, que digamos nos enriquezcamos todos, ¿no? Como, digo, gente que sabes que le interesa y que a mí me interesa estar ahí, en fin, como que es algo recíproco. Yo me pregunto si tal vez la educación de los públicos tiene que ser una cosa a mediano y largo plazo, que no son, es un asunto que es un problema que tenemos nosotros en la Bienal y en todos nuestros proyectos, ¿no? Me pregunto si la educación tiene que darse permanentemente, pero eso es como una trampa, porque lamentablemente, por un lado está la gente que sí viene a los talleres y sí entiende, y el público Nobel que solamente llega a la Bienal y no entiende. Entonces, eso termina siendo siempre complicado, creo. Nosotros aquí en Bolivia tenemos problemas educativos serios, y el mundo del arte es como una nube negra, ¿no? Es muy difícil de aproximarse porque la educación del Estado tiende a ser muy conservadora, vamos a decir. Pero ustedes han generado como una generación de artistas, ¿no? En Santa Cruz, con Kiosco, que llevan como 10 años o más, no sé. Sí, Kiosco lleva más años y el taller lleva como 5 años y extrañamente sí hemos resuelto el problema para los estudiantes, ¿no? Porque originalmente los que llegaban al taller eran gente que no estaba recibiendo información, que estaba totalmente extraviada, porque llega a la universidad y resulta que la universidad les está enseñando a cómo mezclar los materiales. Y entonces eso no les resuelve los problemas, ¿no? Entonces ese es un problema que nosotros sí hemos resuelto, pero todavía tenemos grandes problemas con los públicos nobles, que la gente en la calle no entiende nada. Y eso sigue siendo como nuestro gran reto, encontrar la manera en la que nos podemos conectar. Por eso es que ahora estamos con unos proyectos de mediación a mediano y largo plazo que van a poder vincular tanto a la institución, a los artistas, como a los públicos, ¿no? Que creo que al final, y eso es permanentemente, no solamente para las bienales o para los eventos grandes, porque tal vez ya para los eventos grandes es un poco tarde hacerlo si no se ha hecho todo el trabajo antes. Y yo no sé qué opinan ustedes. Sí, pues en el caso específico, por ejemplo, de esta edición de la Bienal, pues digamos que por una parte el contexto mismo es muy generoso en términos de que nada más en Morelia, por ejemplo, hay una escuela de la UNAM de arte, diseño e historia del arte. También hay historia del arte en la Universidad de Morelia, en la Michoacana hay de arte. Hay una universidad intercultural indígena michoacana. Entonces, bueno, hemos tenido un buen comunicación y contacto con estos públicos. Y también hemos tenido contactos con artesanos y artesanas a partir de todos los viajes de los artistas que trabajan muy de cerca con ellas y ellos. Y sin embargo, para esto que dices, también creo que un taller como el de Ana, por ejemplo, en el taller de Ana está quien dirige un espacio independiente, pero también hay diferentes personas de cultura del Estado, de diferentes espacios museísticos. Pues creo que justamente también abre esta posibilidad de que diferentes personas que trabajan ahí en espacios y gestión cultural, pues se puedan acercar a esta otra visión de lo que puede ser la mediación o el encuentro con el arte, ¿no? Y en ese sentido, pues, pues una bienal pues de un año, como es la temporalidad que tiene como tal en el espacio, tal vez no pueda subsanar todos los pues
cualquier tipo de problemas que tenga el lugar al que llega, pero bueno, definitivamente pues abre estas posibilidades de intercambios artísticos y culturales que pues a nosotros nos parecen muy interesantes y muy valiosos, ¿no? Sí, es justo lo que hablabas tú, Esteban, de si pensamos en un público general, abstracto, es como muy, o sea, abruma muchísimo porque justo no le estás poniendo como, contextualizando ni poniendo cara a nadie, entonces es como una bola enorme de gente que tienes que, a la que tienes que llegar y en realidad, igual, bueno, para mí es mejor pensarlo como eso, como encuentros puntuales, igual más pequeños, sin querer abarcarlo todo, pero sí, teniendo mucha confianza en que esos pequeños encuentros, aunque sean muy reducidos, van a seguir reverberando en el espacio y el tiempo y entre personas. Pues digo, todo no se puede. Mejor, o sea, tratar de apuntar algo como un contenido de mucha calidad y que eso después resuene, a tratar de abarcarlo todo, porque sí, ahí también ya son cosas que escapan a nosotros, como, no sé, la educación del país en general, que tiene mil problemas, en fin, como, y digo, esto en México y en toda Latinoamérica, como que estamos todos bastante rotos en ese sentido. Entonces, sí, como tratar de abarcar lo que está en nuestras manos y tratar de hacerlo lo mejor posible para que eso tenga una resonancia con que algo quede, ya valió la pena, digamos. Esteban, tengo una duda un poco marginal y me pido disculpas por desviar un poquitito, pero de repente ahorita que hablamos me quedé pensando, ¿hay otras bienales en México? ¿Cuáles son las bienales más grandes? ¿Cuántas hay? ¿Qué posición creen que ocupa la Bienal FEMSA en este contexto? Pues no, es una pregunta muy interesante y acertada, Rada, porque justamente sí hay otras bienales en México. Hay bienales como la Bienal de Pintura Rufino Tamayo, que pues es muy grande y conocida, la Bienal de Arte Universitario, y cada estado tiene una bienal, ¿no? En Zacatecas está la Bienal Coronel, que es un artista de allá, en Michoacán está la Bienal Alfredo Salce, pero absolutamente todas estas bienales son modelos de salón, es decir, modelos de concurso, donde pues se privilegia, es el pues modelo de salón, ¿no? Como ocurría un poco en el siglo XIX, donde hay un jurado, los artistas meten al certamen, concursan, hay 3 ganadores, una selección, se exhibe, y bueno, algunas de estas bienales sí contemplan pues actividades públicas, mesas de discusión, pero en realidad la Bienal FEMSA sí es la única bienal que contempla un programa curatorial tan amplio donde hay un programa expositivo, un programa pedagógico, un programa público y un programa editorial también, que no solo es el catálogo de exhibición, sino que también, bueno, con todas las contribuciones del programa pedagógico, como la de Ana, vamos a hacer un librito, y con todas las contribuciones del programa público también vamos a hacer otro librito. Entonces es un poco pues un modelo muy particular. En México había habido pues algunos modelos de Bienal, por ejemplo, pues yo creo que el más conocido era Insight, que desarrolló Osvaldo Sánchez. Sánchez, pero bueno, eso fue un modelo que se terminó hace ya bastantes años, y pues ahora, pues supongo que la apuesta de la Bienal es ser una Bienal que en México pues tiene pues esta posibilidad de ser un programa curatorial amplio, y a la par pues es una Bienal que también pues tiene mucha comunicación con América Latina, ¿no? Tenemos invitadas e invitados de Costa Rica, de Honduras, de Guatemala, de Argentina. Entonces, en fin, sí es de alguna manera una forma distinta de operar, y yo no creo que una sea mejor que otra, simplemente es un modelo diferente, y ante tantos modelos de salón que hay en México, pues creo que la Bienal FEMSA, entendida además como una bienal itinerante, pues es un modelo
diferente y que pues propicia otro tipo de cosas. Pero la mayoría de las bienales que has mencionado son solamente locales, ¿no? O sea, que no son abiertas a la globalización. Entonces, ¿cuál es la relación en el contexto internacional de las bienales en México? ¿O cuál crees que tú que sea? No, bueno, pues sí, estas bienales que te digo definitivamente son bienales mucho más nacionales y pues sí, Bienales de pueblo, les decimos aquí en Bolivia, que también hay un montón. pues no les voy a llamar así, ay, pero No, perdón, yo sí les llamo así. sí. Pero bueno, sí, definitivamente, pues esta bienal como está planteada, pues sí tiene un vínculo mucho más extenso a nivel internacional que las otras, que definitivamente son o nacionales o estatales. En realidad, las bienales estatales, pues participan los de cada estado, y en una bienal como la de pintura de Rufino Tamayo, pues es para pues, mexicanos o residentes en México, pero definitivamente no tiene este perfil internacional y bueno, pues la Bienal FEMSA, aunque sí la mayor parte, te decía, son mexicanas y mexicanos, pues en realidad, pues casi la mitad son otros artistas e invitados de América Latina. Claro, en realidad yo creo que una de las cosas más fantásticas, yo estudié en México y de hecho Willy era mi compañero de curso en la escuela. Muy bien. Entonces, bueno, tiene un sentido lo que estoy diciendo, no estoy fanfarroneando. En realidad, una de las cosas que se envidia desde acá, se envidia de México, es que en la Ciudad de México hay excelentes muestras, no solamente en el Rufino, sino en el Carrillo, y bueno, en la Sala de Arte Público Siqueiros, y hay muchos espacios que tienen muchas exposiciones increíbles internacionales. Entonces, claro, esa es una de las cosas que aquí en Sudamérica, y uno no puede hablar de Sudamérica como un contexto general, porque son muy diferentes los países, pero se extraña, ¿no? No se puede ver como muestras tan grandes y tan emocionantes como las que se son capaces de generar en la Ciudad de México. Y eso marca como una diferencia en la relación que tiene que tiene el país con la globalización de la cultura. Por eso es que realmente preguntaba, ¿no? O sea, yo creo que en el momento en el que no hay muestras internacionales y no llegan artistas internacionales a las localidades, es más importante generar proyectos que sean capaces de atraer a los artistas internacionales, ¿no? Bueno, ese era mi propósito en la pregunta. No, sí, está muy interesante lo que dices, porque también, sí, definitivamente, pues en la Ciudad de México también están todas estas museos, es como la ciudad con más museos del mundo, una cosa así muy extraña. Pero, por ejemplo, también es interesante que la Bienal FEMSA se haya dejado de hacer en Monterrey, que es una ciudad también con varios espacios y es una de las 3 ciudades más grandes en México, junto con Guadalajara, y se vaya de pronto a estos lugares como Zacatecas o Michoacán, donde además, pues, históricamente México ha sido un país muy centralista, ¿no? Desde su nombre, desde su concepción y constitución, es un país centralista. Y de pronto este tipo de iniciativas que conectan el ámbito internacional con de pronto un ámbito como una ciudad de Morelia, que Morelia, por ejemplo, tiene uno de los festivales de cine más importantes, tiene arquitectura increíble, tiene colecciones virreinales, artistas modernos, pero que puedes irte también a este lugar que no es la Ciudad de México, sino este otro contexto, Pátzcuaro, Morelia, o la edición pasada en Zacatecas, pues era en la ciudad de Zacatecas, que tiene unos museos increíbles y unos acervos maravillosos que yo creo que se visitó por primera vez muchas personas, pero tiene también el Museo de Guadalupe, donde está una de las colecciones de arte virreinal más importantes de México, y entonces de pronto también te permite eso, ¿no? Generar este diálogo internacional, pero poniendo mucho énfasis también en estas localidades que no necesariamente son Monterrey, Guadalajara o la Ciudad de México, y donde tampoco es que llegue si no haya nada, sino que hay una tradición cultural enorme, iniciativas autogestivas, espacios independientes, librerías, foros, grupos de danza, teatro, y en ese sentido, pues sí, la Bienal pues ha sido muy rica también, y nos gusta mucho pensarla así, como este intercambio de algo tan local con también una esfera internacional. Increíble, increíble aportación. Creo que me gustaría cerrar ahí, pero no sé si tienen algo para despedirse. Pues
pues como siempre, invitarles a Todix a que nos sigan en nuestras redes, estén pendientes de las actividades. Estamos como Bienal FEMSA, Facebook e Instagram. Y nada más, pues agradecerles a todas y todos quienes están conectadas y conectados. Y bueno, agradecerles mucho a Kiosco, a Rada y a Ana, pues por esta charla increíble. Muchísimas gracias. Anita, ¿quieres decir algo? No, bueno, me despido. No sabía si contarles un poco del taller, pero igual ya estamos mucho sobre la Sí. hora. Es que Esteban estaba No, ya lánzalo, Ana, porfa. Ok, Esteban tiene mucha curiosidad, me parece, pero igual les cuento como muy brevemente, y ya después cerramos como quieran. Estamos en el taller, estamos trabajando con objetos cotidianos y la idea era tratar como de verle, sí, darles como otro uso y otra historia. Entonces, bueno, es como a través de ejercicios que tienen que ver con la literatura fantástica y algunos también con el azar. Entonces, estamos construyendo unos objetos nuevos donde, por ejemplo, objetos como una silla Acapulco, que es un sillón muy típico de aquí, bueno, de todos lados. Y aquí también hay mucho, de hecho. Sí, objetos muy familiares, masivos, donde una silla te puede transformar en un escurridor místico de sueños, o donde una pelota de básquet nace como un fruto exótico en un bosque en Michoacán. En fin, como que estamos articulando la construcción de estos nuevos objetos a partir de objetos cotidianos y sí, haciendo énfasis en la mediación, pero justo desde este lugar que les comentaba de interacción, sin pensar ni en justo lo opuesto a lo que estamos charlando, sin pensar en público, sin pensar en institución, ni digamos en ese tipo de preocupaciones de la mediación artística en general. Como que a veces siento que antes de tener el contenido ya estamos pensando en qué público va a llegar y cómo vamos a mediar. Entonces esto más bien es como centrarnos mucho en el proceso artístico y ya después, como todo proceso experimental, ver cómo eso lo comunicamos. Si es algo que digamos va a ver la luz fuera del taller o es algo que va a quedar como un conocimiento para nosotras. En fin, ya después eso, como además todas son como trabajan en relación a la mediación en las instituciones y así, yo creo que ese trabajo va a ser como muy fácil para ellas, sino que entonces más bien nos estamos centrando sí, en el proceso creativo. En fin, será una sorpresa a ver cómo surgen las cosas, pero también es muy interesante ver cómo cuando todas esas preocupaciones que tienen que ver justo con la institución se apagan un poco, empiezan a surgir unos contenidos mucho más arriesgados, locos, improbables, que son muy refrescantes también, digamos, ¿no? Y ya después eso se puede ver cómo se articula dentro de la institución, pues, pero para lograr que esos contenidos nuevos surjan, es importante darle mucho espacio a la imaginación, al azar, sí, a cosas más relativas al proceso artístico. En fin, entonces ahí les estaremos compartiendo cómo sigue todo. Pues de todos modos, sí, me encantaría que nos compartas también tus experiencias, tal vez para Kiosco directamente en algún momento, sería increíble. Sí, genial. Bueno, vamos a cerrar, así que Esteban, quisiera que te despidas ya para el final. Ahora sí, bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos, y a Rada y a Ana y a todo el equipo de Kiosco. Gracias. Dale, bueno, entonces ya nos vamos, chicos, muchas gracias por venir. Bueno, todavía estamos en pandemia, así que cuídense mucho. Cuídense. Seguimos. Gracias, Rada.